Hoy quisiera hablar de un escritor muy peculiar, un escritor mexicano guatemalteco. Se trata de Augusto Monterroso. Hace poco tiempo, en un encuentro nacional de escritores, encontré un libro que no conocía sobre Augusto Monterroso, que es este. Se llama Con Augusto Monterroso. Este libro, que incluso tiene un título que se llama En la selva literaria, vino a abrirme nuevos cauces sobre un escritor que tengo mucho tiempo que lo conocí, que lo leí, disfruté muchísimo sus historias. Este libro en realidad no es escrito por Augusto Monterroso, salvo una parte, por ahí un artículo. Son una serie de artículos y entrevistas que se han hecho sobre él y sobre su obra, que no es muy numerosa, como él mismo lo dice, pero sí de una altísima calidad. Hace muchos años, cuando la Secretaría de Educación Pública lanzó una colección de escritores mexicanos, yo creo que lo más importante que se ha hecho desde los gobiernos de la República, es haber sacado una colección de 200 libros de escritores mexicanos. Cada libro estaba dedicado a un escritor en especial. Ahí no sé si fue la primera vez que yo leí a Augusto Monterroso con este libro que se llama La Oveja Negra y Obras Completas y La Oveja Negra. Son dos libros, de hecho, en uno. La Oveja Negra son una serie de pequeñas fábulas como las de Sopo, como las de Fontaine, donde al revés que ellos, que trataban de moralizar, de hacer una enseñanza moral a través de estas pequeñas figuras donde había un personaje animal como el zorro, como el búho, etcétera, que terminaban siempre con un remate enseñando qué era la conducta apropiada. En el caso de La Oveja Negra, esta serie de fábulas, en realidad más bien tienen un final satírico. Lo que tratan es de ridiculizar al género humano, básicamente a las personas, sobre todo las que se dan de mucha importancia, que pueden ser escritores, que pueden ser inventores. Y entonces Augusto Monterroso en este libro empieza a ironizar sobre el género humano. Pero bueno, volviendo otra vez con Augusto Monterroso, es muy interesante encontrar cuáles son las claves creativas, cuáles son las claves personales, cuáles son las preocupaciones de Augusto Monterroso. Augusto Monterroso nace en Guatemala, como ya lo había señalado, y muy pronto emigra hacia México después de una persecución política. Él participaba en una serie de publicaciones de periódicos donde se atacaba al gobierno, se criticaba al gobierno, y esto causó pues que los persiguieran y que finalmente saliera exiliado hacia México, donde finalmente se quedó, lo adoptó como su patria. De hecho, podríamos decir que su carrera literaria la inicia y la concluye aquí en México. Él vivía en el sur de la Ciudad de México, allá por Coyoacán, en Chimalistac, por ahí tenía su casa, y era un autor que desde que sacó su primer libro fue muy ovacionado, fue muy apreciado. El día que murió, pues parecía un rockstar porque había una enorme cantidad de gente en su sepelio, y alguien ahí tuvo la osadía de poner un pequeño dinosaurio. El dinosaurio se convirtió prácticamente en un animal emblemático, que por cierto no viene en La Oveja Negra, sino viene en la otra parte, en la que se llama Las Obras Completas, donde viene uno de los cuentos que se volvió emblemático incluso de él y de la literatura mínima. Es el dinosaurio, se llama el cuento. Dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y eso es todo el cuento. Es un cuento que Italo Calvino dijo que era el cuento más breve del mundo, que retaba a la gente, o que buscaba, o que quería encontrar uno más pequeño que el que había hecho Augusto Monterroso. Ya se han hecho muchos más pequeños, incluso yo los he comentado en este espacio, de otras minificciones que son más cortitas, pero él tuvo la osadía de hacerlo en aquella ocasión. Y lo que él no entendía era por qué había sido tan bien acogido, se había hecho popular, se había hecho famoso ese cuento. Incluso él mismo se había dado a conocer a un montón de gente, incluso las que no leen, gracias a esta minificción.
Y bueno, para encontrar esas claves de sus preguntas, de sus interrogantes, del por qué escribía lo que escribía, este libro es muy ilustrador. Yo creo que cualquiera que quiera entrar a la obra de Augusto Monterroso, que es muy fácil de leer, por cierto, no es nada complicado, pero si quiere entrar debajo de las tramas, porque Augusto Monterroso tiene esta facultad de escribir de una manera muy superficial, que se entiende que lo entiende todo el mundo, que se ríe, que tiene una salida jocosa, pero debajo hay capas de lectura, diversas aristas de lectura donde podemos encontrar que no era tan simple, que en realidad estaba escribiendo de una manera muy, muy compleja. De hecho, él dice en este libro que se tardaba muchísimo en sacar una obra. No estaba preocupado por publicar y publicar como hay tantos autores. Eh, en breve les voy a hablar de un escritor policíaco inglés, se llama George Simenon, donde tiene una obra monumental. No, el caso de Augusto Monterroso era un decantador, era un joyero. Iba puliendo sus gemas con mucha delicadeza. Cuando ya él creía que realmente valía la pena sacarlos al público, los sacaba. Para ello se tardaba muchos, muchos, muchos años. Y lo que uno encuentra cuando uno lee estos libros es, en efecto, son joyas muy pulidas que nos damos cuenta que el autor es muy, muy cuidadoso en lo que está escribiendo. Para quien recién empieza a leer libros, para que no se enfrente a cosas muy complicadas, yo les recomiendo que empiecen con este libro, con La oveja negra y otras fábulas, que es pues, un libro pues, fantástico, ¿no? Es un libro que trae una serie incluso de minificciones muy cortitas, por ejemplo esta que dice El rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio. Hubo una vez un rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio, pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y se deprimió mucho. Este es un ejemplo de lo que está en este libro, que es muy disfrutable y muy recomendable para todos aquellos que quieran empezar a leer, a disfrutar, a meterse en un libro, porque déjenme decirles, leer no es un castigo. Así nos los han enseñado en la escuela, ¿verdad? Pero en realidad es uno de los deleites más exquisitos que nos permite incluso ver la vida con una mayor riqueza. Salir al parque es simplemente ver pasto y árboles. Si uno lee, uno puede encontrar que es un mar de aventuras, que la belleza está en cualquier hoja, en cualquier tronco, en cualquier charquito. Entonces la vida se va haciendo mucho más amplia, más rica. Ya no simplemente uno ve lo superficial, sino empieza a ver capas de lectura, como les decía. Eso es lo que deja la literatura. Y eso es lo que deja la literatura de alta calidad como le de Augusto Monterroso. Y este libro, pues obviamente también lo, lo recomiendo muchísimo a quien quiera penetrar mucho más a fondo en la obra de un autor que seguramente si alguien ya lo leyó, lo disfrutó muchísimo. Bueno, quieren disfrutarlo mucho más a fondo, lean este libro. Fue publicado por Almadía, creo. Y no era muy caro. Es un libro bastante gordo, pero muy ameno también, porque el humor de Augusto Monterroso se deja sentir por todo el texto, por todas las entrevistas, por todos los comentarios de los autores que lo admiran y que lo celebran y que han hecho pues que este autor llegue a mucha más gente. Muchas gracias, soy Jeremías Ramírez.